Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar el tema de hoy, entre otros aspectos importantes, lo que es el proceso económico. Como referencia a una segunda unidad, el proceso económico, como punto principal, subrayamos un precepto importante o una definición del proceso económico. Se refiere al conjunto de relaciones, actividades y fenómenos económicos que se presentan en la producción, distribución, cambio y consumo. Vamos a dar un pequeño ejemplo. El proceso económico, como bien nos dice, es la distribución y cambio y consumo, se refiere a todo aquel bien X o Y que tiene una finalidad, tiene un objetivo, como es la distribución, como alguien que produce manzana tiene la objetividad de distribución hacia el mercado, y es un cambio al mismo tiempo. ¿Por qué es un cambio? Porque al momento de vender adquiere el dinero, es un cambio entre el producto y entre el bien que es dinero. Y el consumo, que obviamente que el que lo adquiere, como toda persona, al momento de adquirir el bien se convierte en un consumo final, o sea, se terminó el producto. Eso se refiere el proceso económico. La producción al espacio objetivo. Vamos a analizar sobre lo que es la producción. La producción se convierte también en una cooperación. Vamos a ver qué es una cooperación. Subrayemos como título cooperación. ¿Y qué es una cooperación? Es el trabajo en común de los hombres durante la producción. A esto se le llama cooperación. Y es de un carácter social. Esto quiere decir que toda distribución, todo producto, al momento de realizarse del proceso de producción, del ciclo de producción, y sale al mercado, se convierte en una forma social. ¿Y por qué es cooperación? Cuando se trata de algo muy sencillo, la palabra cooperación es que todos en conjunto colaboren para llegar a realizar X o Y trabajo. La cooperación, es decir, la ayuda mutua. En otras palabras sencillas, es la ayuda mutua que se necesita para la elaboración de X o Y producto. La cooperación simple, como título subrayamos cooperación simple. Vamos a anotar o subrayar una definición breve. Es cuando todos los participantes en este proceso realizan la misma tarea. ¿Qué quiere decir esto? Veamos un ejemplo. La cooperación simple. Si yo en una oficina, independientemente, somos 4 personas, cada quien tiene una función distinta, pero nosotros por cooperación, independientemente de nuestras funciones, nos ponemos de acuerdo. Y si mira, yo voy a barrer, yo voy a trapear, yo jalo los muebles, yo limpio las ventanas, la puerta, y estamos listos ya para atender a las personas. O cuando venga el jefe, pues ya independientemente del conserje o quien sea el obligado a hacer limpieza, nosotros independientemente nos ponemos a cooperar. Nos ayudamos mutuamente. Entonces eso quiere decir que es una cooperación simple. No miramos si yo puedo manejar máquina, si el otro viene y maneja archivo, ahí todos por igual. A eso se refiere una cooperación simple. Es como decir, vamos a pintar con cal las banquetas de nuestra colonia o donde vivimos. Esa es una cooperación simple, porque no andan buscando si saben manejar una computadora, si son electricistas. No, simplemente es una cooperación simple. ¿Por qué? Porque solo se diluye la cal con agua, con una subbrochita, y cualquier persona puede colaborar. No se necesita estudio ni un conocimiento técnico exactamente para poder realizar ese tipo de cooperación simple. Bueno, continuamos. División natural del trabajo. Como título, división natural del trabajo. Subrayamos o anotamos lo siguiente. Se hace de acuerdo a los factores relacionados con la edad o el sexo. Esa es la definición de división natural del trabajo. Se hace de acuerdo a los factores relacionados con la edad y el sexo. ¿Qué pasa con esto? Vamos a ver el ejemplo. Cuando usted solicita un trabajo, X o Y lugar, se dice, o han visto ustedes el número, usted necesita un poquito, tal vez mal escrito o entendible, de ambos sexos. No se refiere que una persona tenga parte femenino y masculino, no, sino se refiere tanto para hombre y mujer, cuando dice ambos sexos, aunque debería ser una división
distintas. Se necesita personal masculino y femenino, pero a veces se escribe un poquito mal o se entiende de otra forma, pero igual se refiere a que ellos van seleccionando su currículum, todos sus datos personales, femeninos y masculinos, independientemente de qué son graduados o qué pueden hacer, ellos separan a los hombres y mujeres en edades. ¿Por qué? Porque no se le va a dar un trabajo pesado a una persona de 50 años, o no se le va a poner un peso excesivo a un niño de 5 años. Entonces, por eso es que se clasifica edad y sexo, independientemente de la función que se requiera o requiera la empresa. Por eso se relaciona la división de trabajo natural. Por eso es simplemente son edades que se manejan y el sexo que se maneja, sea mujer y hombre. Continuamos. Estamos ahorita en la página 88, donde está el problema económico fundamental. ¿Y cuál es el problema? En la producción. Vamos a subrayar la producción y subrayamos o anotamos lo siguiente. La producción de los bienes para el objetivo primordial de su consumo. ¿Cuál es el objetivo principal? Es el consumo. Podemos subrayar una vez más lo que es el objetivo de la producción. Esto nos quiere decir que todo producto que se realiza, que se elabora, tiene una sola finalidad, entre otros, pero el objetivo principal es el consumo. Así como este lápiz fue fabricado, ¿cuál es su finalidad exactamente? Que se consuma, o sea, que se venda, que se vaya todo el producto, independientemente del precio que utilizó, todo eso es independiente, pero el objetivo principal es que se venda. No voy a producir algo solo por adorno, voy a producir algo que se venda, que se consuma, por eso es esa palabra, el consumo. El objetivo principal es su consumo. Ese es el problema fundamental, que todo sea para bien. Miremos la distribución. La distribución como título y subrayamos lo siguiente, o anotamos. Es el reparto de ingresos en sus formas fundamentales, salarios y ganancias. La distribución es el reparto de los ingresos de sus formas fundamentales, salarios y ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Que todo empresario tiene en cierto tiempo un margen, un límite, obviamente económico. Un ejemplo, si yo al mes gano 1000 quetzales, ahora resulta que de ganancia me resultan 3000 quetzales, mi ganancia, o sea, mi salario o las cotas que yo doy como tal o invierto en mis productos, subió. O sea que esa ganancia que pasa, divido, depende de los trabajadores que yo tenga a cargo, el salario para cada quien. Saco yo mi ganancia y de esa ganancia hay un poquito más que pasa, lo puedo yo distribuir, por ejemplo, un fin de año, darles una su canasta, un ejemplo sencillo, por 1000 quetzales en productos básicos. O puede ser de otra manera, pero veámoslo así. Yo elaboro, yo pienso, yo me nace y doy a mis trabajadores una canasta. Entonces ahí si se dan cuenta, esa es la ganancia. Aparte de sus salarios de vengados, les doy una ganancia de una canasta de 1000 quetzales. Por eso es que se dice que son las partes fundamentales como es el salario y la ganancia, la distribución. O puede ser también otra forma. Se puede pagar, supongamos que yo soy productor de sandía, saqué mi ganancia y le digo a un trabajador, o depende de quienes estén, miren, me sobraron 20 sandías y son 4, por ejemplo, les doy 5 a cada quien, los puede vender. Entonces eso ya es una ganancia, esa es una forma más, entre otras, la forma de distribuir. El producto social o nacional. Esto más que todo eso es como referencia nada más. Esto es cuando nosotros, los ciudadanos, pagamos nuestros impuestos. Estos impuestos regresan de una otra manera a través de las entidades, como pueden ser las municipalidades o los ministros que conforman el gobierno, como puede ser de salud, de educación, etc.
Miremos la distribución primaria. Subrayemos como título distribución primaria. Subrayemos el contenido. Consiste en la repartición de ingresos entre los propietarios y las empresas y los trabajadores. Vuelvo a repetir, la distribución primaria consiste en la repartición de los ingresos entre los propietarios de las empresas y los trabajadores. Es similar a lo que yo les estaba dando una referencia, que quiere decir que todo esto durante un tiempo, un mes, meses, medio año, un año, todo lo que se pueda abarcar, lo que se pueda vender, lo que se pueda distribuir, al final se hace un conteo, o sea, un análisis económico de todo lo que se invirtió, de todo lo que quedó y todo lo que se va a dar. En base a esa estructura viene la repartición de los dueños, puede ser entre los socios. Un ejemplo, mira vos, hoy tenemos 200.000 de ganancia, entonces repartámonos 100 cada uno para hacernos 200.000, y de esos 100 que te quedan y 100 en mí, pongamos 25 para los trabajadores. Entonces esa es otra forma para poder distribuir esa riqueza. Si ya se dan cuenta, entre dueños, entre socios, se repartieron el producto, o sea, la ganancia, y si así lo considera, pues también el trabajador alcanza. Por eso dice que entre propietarios o propietarios y trabajadores. Esa es una forma para poder establecer. Miremos el cambio. Como título, el cambio, subrayamos, es la enajenación de un artículo para obtener otro o dinero. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, es la enajenación de un artículo para obtener otro o dinero. Esto quiere decir que algunas veces, voy a dar un ejemplo rapidito, alguien tiene este reloj y un lápiz, le dice, mira, a mí me gusta tu lápiz, a mí me gusta tu reloj, hagamos cambios, de acuerdo, y hacen cambios, no se dan cuenta si vale más o vale menos, simplemente les gustó, se pusieron de acuerdo y hacen el cambio. Miren, un objeto por otro. Ahora bien, hay otra forma, como lo indica allí, el dinero. Mira, a mí me gusta tu reloj, ¿cuánto me lo das? Dame 100, aunque le costó 50, dame 100, de acuerdo. Entonces viene esta persona, por ejemplo A y B, viene B y le da 100 quetzales al A. Entonces viene A y le da su objeto, su reloj. Mira, esa es otra forma de cambio, ¿sí? Objeto por dinero. Puede ser objeto con objeto o de objeto por dinero, no importa cuál sea, ya queda a criterio de la persona. El consumo. Podemos subrayar como título el consumo y subrayamos como finalidad, que es pequeña. ¿Cuál es? Es el fin de la producción. Como título, el consumo. ¿Y qué es el consumo? ¿O qué finalidad tiene el consumo? El fin de la producción. ¿Por qué razón? Supongamos, por ejemplo, esto no se puede consumir, no se puede ingerir, pero es un producto, fue hecho. Al momento que se compra, se consumió, ya no existe. El vendedor logró su venta, en ese momento para él terminó. Veamos otro ejemplo. Si yo compro una piña ahorita, el que lo está vendiendo lo que quiere es que se venda y logra su venta, en ese momento para el vendedor se consumió. Para mí, que soy el que va a consumir, ¿cómo se va a terminar el producto? Al momento de ingerir, sea licuado, tomado o como sea, en ese momento se desapareció ya el bien, ya no existe. Ahí se convierte el consumo para mí, que yo compré la piña. Para el vendedor es en el momento de la venta. Entonces quiere decir que el consumo, ¿cuál es el consumo? El fin del producto. ¿Me ves? Usted se consumió, usted lo compró, terminó todo. A eso se le llama consumo en el área económica. Bien, seguimos. El producto, en otras palabras, podemos también subrayarlo como producto, es un objeto útil, dice, resultado del trabajo. Esto solo es como una referencia. El producto es un objeto útil. Por ejemplo, insistimos con este reloj. Este reloj es un producto, es un objeto útil. ¿Por qué? Porque a mí me sirve controlar la hora. No solo por la hora, sino tal vez mi trabajo, mi estudio, cualquier diligencia que yo pueda hacer. Para eso me sirve este objeto. Es un objeto útil de trabajo. Pareciera insignificante, pero es una herramienta de trabajo este objeto útil. Por lo tanto, este producto se refiere a el resultado de un trabajo. ¿Por qué es un resultado de un trabajo? Porque obviamente el productor tuvo que ingeniárselas, tuvo que inventar reloj, tiene obreros
quienes ensamblan toda pieza de este reloj entre tantos que existen. Entonces este es un producto de trabajo, un producto de producción. Miren, no lo confundamos. Miren. Es un objeto útil de trabajo. La mercancía, subrayemos mercancía. ¿Qué es una mercancía? Es similar, es un objeto útil, resultado del trabajo y se destina para el cambio. La mercancía. Este reloj es una mercancía, es un objeto útil de trabajo, como lo estaba mencionando, que es un producto útil. Pero a diferencia es que ya está listo para el cambio. ¿Y por qué el cambio? Porque yo no voy a fabricar 10 relojes y los voy a tener de adorno. Yo lo voy a fabricar porque quiero vender, porque quiero hacer el cambio. ¿Y el cambio de qué? De dinero. Viene una persona, lo adquiere, lo compra, me da mi dinero 100 quetzales, por ejemplo. ¿Y qué hice ahí? Ya vino, ya resultó el cambio, ¿sí? El cambio. A eso se refiere, ¿ve? Que es un bien útil, listo para el cambio. A eso se le refiere el cambio, que se le convierte en la mercancía. Por eso insisto que la mercancía es un objeto útil, resultado del trabajo y se destina para el cambio. Muy bien, seguimos. ¿Qué es la producción mercantil? Podemos subrayar como título la producción mercantil. Es la organización económica de la sociedad en la que los productos del trabajo humano se destinan para el mercado. Es algo similar a lo que acabamos de ver. Listo al mercado quiere decir que no solo aquí en mi colonia voy a vender. Cuando se dice el mercado se refiere a todos los puntos necesarios de venta en el mercado interno y en el mercado exterior. A eso se refiere el producto mercantil. Todo producto mercantil, por muy sencillo que sea, se convierte en mercantil porque es dinero lo que está por medio. Bueno, continuamos. Otra forma también podemos verlo de esta manera. Toda producción mercantil está basada, como título podemos poner, toda producción mercantil está basada en, subrayamos, en la división social del trabajo y la existencia de propietarios independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que un agricultor, que es de su propiedad, cultiva peras, no tiene otros empleados más que su familia. Toda esa ganancia que él puede adquirir o obtener en su momento de que ya está para la venta sus productos, en este caso la pera, las ganancias son para él, porque es el propietario directo. No hay socios o consocios, no hay nada, solo es único. Por lo tanto, a eso se refiere, que son propietarios en la cual toda ganancia le queda a esta persona. Por eso es que se refiere exactamente que la división del trabajo y la existencia de propietarios independientes. O sea que yo decido, yo manejo, yo hago, deshago, pero soy yo único propietario. La producción mercantil simple, podemos subrayar por favor. La producción mercantil simple, subrayamos lo siguiente. Se basa en el trabajo de los artesanos y campesinos. Ese es el concepto de producción mercantil simple. Se basa en el trabajo de los artesanos y campesinos. ¿Qué quiere decir eso? Que solo ellos se manejan su producto, ellos cotizan, no tienen necesidad de poner otra persona para cotizar, son ellos quienes elaboran y ejecutan su trabajo. No necesitan tener otras herramientas que más que las que ellos tienen básicamente. Nada más, no les están exigiendo, son ellos mismos quienes manejan. Por eso es que se llama simple. ¿Por qué? Porque no hay más que solo ellos. Vamos a tomar solo un ejemplo que dice que los productos de trabajo les pertenecen. Obviamente, si yo tengo mi terreno de 5x5, siembro unas plantitas de maíz, se convierten en plantas de milpa, que es la milpa, y resulta que me dan unos buenos elotes, puedo sacar hasta 10 manos de elote y los puedo vender. Dice que yo decido por eso, porque esos elotes me pertenecen. En cambio, si yo pongo, por ejemplo, a 2 empleados y estos 2 empleados hacen la cosecha, la siembra, ¿qué pasa? Yo les tengo que pagar. Incluso ellos mismos no pueden decidir, yo me voy a llevar 5 elotes para mi casa, no, a menos que yo se los regale o yo se los venda. Pero lo contrario no pueden decidir estas 2 personas que trabajan para mí. Pero si yo trabajo mi misma cosecha, quiere decir
que a mí me queda toda esa riqueza. Por eso dice que es el trabajo que les pertenece. Tienen todo el derecho de decidir si lo suben, si lo bajan, si lo regalan, si lo donan, como sea. ¿Por qué? Porque el producto les pertenece directamente. Por eso es que es un producto mercantil simple. Mercantil porque hay un elote que se va a ir al mercado. Simple, ¿por qué? Porque es el propietario, son los dueños que lo trabajan y la riqueza queda para ellos mismos, quien ellos deciden. Muy bien. La producción mercantil capitalista, ¿a qué se refiere esto? En ella es el cambio y el comercio que se generalizan. ¿Por qué es el producto mercantil capitalista? Como lo dice aquí, que en ella es el cambio y el comercio que se generalizan. Se convierte en capitalista porque lo que le interesa al dueño, a los dueños, socios o como queramos, es que este bien se venda, que le subamos de un precio considerable o elevado, que el único fin es el capital, y por medio del capital producir más y que se venda. Ahí la persona, según sus capacidades económicas, lo puede o no adquirir. El capitalista no le interesa, ay, como es más pobrecito, como no tiene, se lo vamos a rebajar. No, el capitalista pone en su precio 300 quetzales. El que quiera que lo compre, el que no pueda, pues que no lo compre, que se quede con el gusto. Por eso es que el capitalista es el dinero que lo mueve. A él le interesa el capital. No le interesa otras circunstancias más que el capital, su inversión, que salga su ganancia y que se recupere de todo eso. Continuamos. Subrayamos el valor de uso. El valor de uso. ¿Qué es el valor de uso? Es una cosa apta para satisfacer necesidades. Quiere decir, seguimos con vamos a este lápiz. Este es un valor de uso. ¿Cuál es el valor de uso? Obviamente que el lápiz sirve para escribir, para dibujar, para trazar por todo lo que queramos. Entonces, ese valor de uso, por eso se indica que es apta para satisfacer nuestras necesidades. Yo tengo necesidad de subrayar, agarro simplemente el lápiz, ya que el lápiz tengo la opción de borrar si cometo una equivocación. Entonces se dan cuenta la utilidad del lápiz. Entonces ese es un bien o es un objetivo. El valor de cambio. ¿Qué es el valor de cambio? Subrayamos, son los valores de uso, son el soporte material del valor del cambio. ¿Por qué? Porque es el soporte material, dice, que son valores de uso, de soporte. Porque si este reloj me vale 300, esa cantidad es lo que soporta la fabricación de este bien. ¿Se dan cuenta? El soporte se refiere por qué vale. ¿Por qué vale 300? Por la hechura, por las piezas que lleva, los materiales que se utilizaron, por la moldura, en fin, por eso es que se refiere el valor del cambio. Si yo voy a vender esto es porque vale la pena, porque costó, son materiales finos, por ejemplo, entonces así es el valor. Por eso dice que es el valor del cambio. No se compara a un lápiz lo puede conseguir a 50 centavos, ya que sale, en fin, ¿verdad? Seguimos. El valor del cambio. Seguimos siempre con la misma situación, el valor del cambio. El cambio se convierte en lo siguiente, por favor podemos subrayar la magnitud del valor de las mercancías. Como concepto vamos a subrayar lo siguiente. Se mide por la cantidad de sustancia creadora de valor. Subrayamos una vez más, se mide por la cantidad de sustancia creadora del valor. Miremos un ejemplo rapidito. Dice que es la magnitud del valor de la mercancía. Este anillo es una mercancía. ¿Por qué es mercancía? Porque yo lo puedo vender, incluso a mí me lo vendieron, yo lo mandé a hacer o como sea, pero es una mercancía, porque hay dinero por medio, o fue dinero por medio. Entonces, la magnitud es, en este caso, así como es el anillo de grande, así es su valor. Por eso es la magnitud. Se puede ver también la magnitud del material que se utilizó. La magnitud del material, la magnitud del valor, del peso, en este caso sería el peso del material, así es el valor. Entonces se dan cuenta, por eso se refiere la magnitud del valor de la mercancía. Por ejemplo, un vehículo del año no le va a valer 80,000, puede ser 150,000, 125,000, depende de la marca y el estilo, en fin. Así es la magnitud. Miren, la magnitud se refiere a la forma, a la utilización de materiales o la implementación. Así es el valor de uso. Por eso sé que la magnitud
del valor de la mercancía. Una plata no se refiere o no es igual al oro. El oro pesa más. Así son los quilates, también así le vale. Y aún siendo por bajo quilate, nunca va a ser menor que la plata. Ese es otro ejemplo. La productividad del trabajo. ¿Qué es la productividad del trabajo? Por favor, vamos a subrayar. Se expresa en la cantidad de artículos elaborados en la unidad de tiempo. Vuelvo a repetir, se expresa en la cantidad de artículos elaborados en la unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que en una hora yo puedo elaborar un anillo. O puede ser que en otro ejemplo me llevo hasta 4 o 5 horas para elaborar un anillo. Y depende de la unidad se refiere al tiempo. Así como yo puedo fabricar en 5 horas un anillo, así es el valor. Puede ser que en una hora yo saque un anillo, pero también así le pongo el precio. Me esforcé en el tiempo, pero también así tiene el valor. Me tardé, así tiene el valor. Por eso que depende de la unidad. Al día cuánto puedo hacer. Y depende cuánto saque, así tiene el valor. La intensidad del trabajo, solo como referencia. La intensidad del trabajo se refiere casi a lo similar. Entre más fabrica usted, es más tenso el tiempo, más tenso el trabajo. Y así usted le pone el valor. Por eso es que se llama también la intensidad de trabajo. Hasta el momento nos referimos a todo esto. Vamos a ver un ejemplo general. Por ejemplo, una manzana. Nosotros fabricamos o producimos. Por ejemplo, soy un productor de manzana. Tengo mi terreno, mi parcela. ¿Qué pasa ahí? Hagamos cuenta que el reloj es una manzana. Aunque este es un reloj, obviamente, ¿no? Pero pongamos que sea una manzana. Yo contrato a mis trabajadores, producimos, nace la planta, nace el fruto, ahí miramos, está listo para el mercado, está listo para el cambio, está listo para el cambio mutuo de materiales, o sea, de producción. Si hay un compañero que produce elotes, podemos ponernos de acuerdo, dame vos 2 sacos de elote, yo te doy 2 sacos o 2 quintales de manzana, sin darnos dinero, solo nos intercambiamos el producto, él vende por su lado, yo por mi lado. Esa es una modalidad. Y la otra es, mira, vendeme un quintal, yo también te quiero comprar un quintal. ¿A cómo lo estás dando? A 100, pero a vos te lo voy a dar a 80. ¿Qué pasa ahí? Esos 20 van a ser mi ganancia. Esa es una forma. Entonces todo esto lo estamos encajando. El valor del trabajo, cuánto puedo producir, cuándo invertí. Así le voy a poner la libra. Por ejemplo, lo que son los tomates, si se dan cuenta ustedes hoy en día, es variable, así que entra la variable. Hay días que el tomate está a 5 la libra, a 7 la libra, 8, y hay veces está hasta 2.50. Entonces se dan cuenta, hay un déficit, hay una economía, hay un intercambio, hay una necesidad, hay un objetivo, que se consuma, que es consumir, que el producto se venda, o en el momento que se termina, ahí se terminó de consumir. A eso se refiere la producción. ¿Cuál es el fin de la producción? El consumo. ¿Y qué es el consumo? Ingerir o adquirir el bien X o Y. Entonces, queridos compañeros, eso es todo por el día de hoy. Hasta la próxima. Tengan buen día.